Eran pasadas las 10 de la noche, del año 1999. Ya a esas horas, muchas familias chilenas ya habían tomado su respectiva once o cenado en ciertas casas, por lo que miraban las pantallas sentados, haciendo sobremesa, algunos desde sus habitaciones. Esa noche a la que me refiero, se transmitió en lo que se denomina como un horario estelar, un programa periodístico chileno de extraterrestres. La voz profunda y agradable del conductor transmitía una sensación misteriosa que distaba mucho de la familiaridad a la que estaba acostumbrado en otros programas. Tanto la temática, el guión, la música y la dirección compaginaban de una forma única que hasta el día de hoy no he podido apreciar en otro programa de esta índole. OVNI, el espacio televisivo que ya en ese momento se había consagrado como uno de los mejores programas periodísticos que haya existido sobre el fenómeno en cuestión. Inclusive, me atrevería a calificar como uno de los mejores de habla hispana hasta ese momento, no solo por lo interesante de los casos, sino por la seriedad con la que se abordaba todo este fenómeno. En el capítulo La Isla Friendship, conducido por el conocido periodista Patricio Bañados, quien ya no se encuentra entre nosotros, navega parte de las aguas del archipiélago de Chiloé y de los Chonos, en busca de una leyenda moderna. Eso, mientras nos muestra una serie de testimonios de quienes de alguna u otra manera se encontraban íntimamente implicados en el caso, al mismo tiempo que se muestran algunos registros audibles de conversaciones radioaficionadas entre los antes mencionados testigos y habitantes de la isla, los cuales, según se tenía entendido, eran extraterrestres. Ese ruido de fondo, esas voces metálicas, ese acento extranjero e inquietante, en aquel entonces provocaban un temor inenarrable, una ansiedad perturbadora. Para muchos, si bien eso eran solo audios, eran prueba suficiente como para afirmar que existiesen extraterrestres entre nosotros. Ahora, ven, acompáñame, porque este caso es mítico, extraño y turbulento, el cual tiene prácticamente de todo. Trata de seguirme el paso en esta primera parte, porque mucho de lo que aquí se menciona es material suficiente como para hacer una película o una serie completa que dejaría pequeña a muchas de las obras de ciencia ficción del cine hollywoodense. Nieto oculto. El caso de la Isla Friendship se dio a conocer públicamente en la década del 90 por la revista Conozca Más y el otrora mencionado programa OVNI, indicándose que cerca de Chiloé existía una isla habitada por personas de aspecto nórdico, las cuales se dedicaban a curar enfermedades que la medicina convencional consideraba imposibles de curar, y llegar a la ubicación específica de esta era algo imposible, a menos que tuvieses la fortuna de ser elegido e invitado por sus representantes, los cuales se identificaban con nombres como Ariel, Gabriel, Ezequiel y Samuel, quienes se autodenominaron emisarios de ángeles, a veces como intermediadores entre los humanos y Dios, y otras directamente como ángeles del Señor. Todo comenzó durante la primera mitad de la década de los 80, en Chile, cuando radioaficionados establecieron contacto con estos supuestos habitantes de una isla más al sur de Chiloé. Vale aclarar que un radioaficionado es una persona apasionada por la radio y las comunicaciones inalámbricas. Los radioaficionados utilizan equipos de radio para establecer comunicaciones en diferentes frecuencias asignadas por las autoridades reguladoras. Si bien esta práctica la puede llevar a cabo cualquiera, no es menos cierto que se necesita una licencia para poder ejercerla legalmente.
por lo que muchos de los que llevan a cabo esta actividad son personas que se lo toman muy en serio. De hecho, también se puede decir, sin temor a equivocarse, que los radioaficionados cumplen una labor social, brindando apoyo de comunicaciones en situaciones de emergencia y desastre, así como también promueven la amistad y el intercambio cultural entre personas de diferentes países. Con esto aclarado, se puede considerar aún más cómo es que este mito se comenzó a instalar en tierra fértil. Los bien intencionados radioaficionados no sospechaban dobles intenciones, y si fuese así, no podían dejar de notar que estos extraños individuos mostraban una gran sabiduría en las escrituras bíblicas, con mensajes de fe y predicciones acertadas sobre el futuro, sobre eventos específicos que iban ocurriendo a medida que estos los enunciaban. Los eventos que se narraron alrededor de este caso, las historias que contaban todos aquellos que eran parte de las conversaciones radioaficionadas, encaminaban a una idea en concreto, y era que estos Friendship no eran humanos, o por lo menos no era la forma en la que nos entendemos de la manera tradicional. Parecía que estos estaban no uno, sino varios escalones por encima de nosotros. Se mostraban más evolucionados, no solo en aspecto espiritual e intelectual, sino también técnico. Según se cuenta, con simples instrucciones podían ayudar a los demás radioaficionados con problemas en sus aparatos electrónicos, dando soluciones que ni los mejores ingenieros pudiesen haber brindado. Pero serían 2 eventos, los cuales cristalizarían el mito en la historia y la cultura chilena, incluso para quienes eran más escépticos en aquel entonces. El primero ocurrió la tarde del 17 de agosto de 1985. Un objeto brillante y extraño fue avistado en los cielos durante más de 6 horas sobre la cordillera de los Andes, en Chile. Fue visto desde diversos puntos, incluyendo la ciudad de Santiago. Su desplazamiento era en extremo lento, al punto que parecía permanecer estático. El hecho fue transmitido en vivo durante el programa Sábado Gigante, conducido por Don Francisco. En su momento, se especuló que se podría tratar de un globo sonda o meteorológico lanzado desde Australia, pero esta teoría fue descartada por expertos de la Fuerza Aérea de Chile y las oficinas australianas de climatología. Al día siguiente, el diario La Tercera informó que el objeto tenía una luminosidad y apariencia muy extraña y que se desplazaba lentamente de oeste a este, a más de 12.000 metros de altura. Los astrónomos del observatorio Cerro Calán de la Universidad de Chile también lograron fotografiar el objeto, descartando también por su parte que este fuese un globo. Hasta el día de hoy, las explicaciones sobre esto son tema de debate ufológico y se considera uno de los avistamientos masivos más importantes registrados en Chile. Pues resulta ser que este fenómeno estuvo íntimamente relacionado con el caso Friendship, ya que mientras ocurría el fenómeno en los cielos con vista a Santiago, se estableció contacto por parte de una radioaficionada llamada Cristina, con un tal Ariel de la isla en cuestión, el cual hablaba como si conociese el fenómeno, como si supiese la naturaleza de este e incluso los movimientos y trayectoria del objeto. El segundo evento tiene solo un testigo, protagonista y relator, un hombre llamado Ernesto de la Fuente, fallecido en 2019, que manifestó en reiteradas ocasiones su contacto con los extraños habitantes de la isla a partir del 1983. Durante años, mantuvo conversaciones habituales con interlocutores que afirmaban ser parte de una congregación religiosa llamada Friendship,
tenía un pequeño territorio en el archipiélago de los Chonos. Estas conversaciones involucraron a otros radioaficionados chilenos y a invitados de diferentes partes del mundo. Conversaciones que a menudo se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. Pero lo interesante del caso de Ernesto no llegaría sino hasta el año 1989, cuando, según su testimonio, se le declaró cáncer pulmonar, atribuible fácilmente a su adicción a cigarro y descuidos constantes de su salud general, algo que supuestamente los Friendship ya estaban enterados, contactándolo para hacerle una invitación especial a la isla, lugar donde podrían tratarlo por aquella enfermedad. Es así que Ernesto establecería lo que es, sin duda, uno de los contactos más relevantes con los habitantes de la isla Friendship, en donde se conocería el nombre de la mítica embarcación Mytilus II, el que junto a un Mytilus a secas serían las únicas dos embarcaciones que atracarían desde el puerto de Kemchi hasta la misteriosa isla ubicada en algún lugar del archipiélago de Chonos, cerca de la isla Kent. Estando en aquel lugar, este hombre sería testigo de cuestiones dignas de las más fantásticas utopías tecnológicas religiosas. Básicamente, un hábitat, una ciudad subterránea en donde convivirían los, entre comillas, nativos de Friendship, descritos como altos, rubios, casi albinos y de marcado acento extranjero, junto a otras personas que de distintas nacionalidades también se encontrarían en aquel lugar en busca de sanar, digámoslo así, sus enfermedades terminales. Todo en un entorno tecnológico, controlado por computadores y donde cada habitante era un acérrimo creyente. En palabras del propio Ernesto: Yo nunca había sido religioso, sin embargo, ahora tenía conciencia de su presencia. No se trataba del Dios de los católicos, o de los protestantes, o de los judíos, simplemente era Dios, un concepto nuevo y más cercano a nuestro Creador. Durante esa visita, Ernesto estuvo, según su percepción, alrededor de 4 o 5 días, en donde se le realizaron varias intervenciones con las cuales no solo aprendió de los increíbles avances de los Friendship, sino que se benefició con la cura de su cáncer. Otros eventos que vale la pena que el transbordador Challenger explotaría. Eventos que, cuando se les consultaba de forma específica, estos siempre contestaban con su exasperante calma, acento extranjero y voz metálica. Todo está en la Biblia. Revisen la Biblia. El caso de la isla Friendship es una historia enrevesada. Una historia que a ratos se muestra robusta de evidencias y a la vez flácida de coherencia. De una naturaleza aterradora, dada las implicancias en la naturaleza humana y su lugar en el universo. Lamentablemente, esta leyenda se ha teñido con todas aquellas cosas extrañas, innecesarias y ridículas de las cuales se tiñe casi cualquier temática ovni. Y ya sea esto pueda herir susceptibilidades, me refiero a la conspiranoia. Desde la teoría de la Tierra hueca, la Tierra plana o la Tierra cuadrada, pasando por la típica de que el llamado Tercer Reich estaría conviviendo escondido en la utopía Friendship, y claro, cómo no, la vieja confiable, los reptilianos. Con esto, quiero dejar fuera las que quizás sean las teorías que más sentido hace para los más escépticos, las que hablan sobre infiltrados extranjeros, espías, refugiados embaucadores u organizaciones mormonas con sed de secta fanática, con sed de suculentos diezmos, o el encubrimiento de las fuerzas militares chilenas sobre el caso. Esto lo aclaro ya que no es menos cierto que sí existen argumentos interesantes que darían pie para explicar por lo menos una buena parte del caso Friendship. Pero eso
eso lo dejaré para el siguiente video. Como para cerrar esta primera parte, vale reflexionar que Friendship es en cierta forma una leyenda moderna necesaria, ya que lo que muchos han sabido rescatar de esta historia es la idea de la esperanza, la idea de un Dios que efectivamente sabe que estamos aquí, incluso para quienes nos encontramos en lo que llamamos como el fin del mundo. Quizás lo que diga no es muy popular entre muchas personas, algo que no le agrade ni a creyentes, ni a escépticos, ni a ufólogos. Pero el caso de la isla Friendship, o mejor dicho, las leyendas y el mito de Friendship, son parte de la cultura chilena, parte de aquellos mitos modernos que están por sobre las clasificaciones morales del bien y el mal. A estas alturas, el caso es tan grande que se escapa de las manos de cualquiera. No hay organización, movimiento o manifiesto que pueda frenar las especulaciones que existen alrededor de esta historia. Son tantos los investigadores que les gusta el caso, que crean teorías, que enturbian la información, y son tantos los que tienen algo que decir al respecto, ya sea para confirmar sus supuestos misterios o para colocar en duda a los más críticos. Esto ya es dominio público. No importa si yo u otro decimos que es ficción o que es real, cada quien tiene ya su propia concepción del caso. Algo arraigado en el gen del chileno vernáculo. Si te gustó este relato, te informo que habrá una segunda parte que no querrás perderte. Si quieres aportar con alguna reflexión, información o solo apoyar con un saludo, házmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho de agradecer a Easy, quien realizó lo que se puede catalogar como la primera donación al canal por medio de un super gracias, del cual quizá busque alguna alternativa a esta función, pero sepan que si lo hacen, tendrán un saludo correspondiente en un video. Al mismo tiempo, les recuerdo suscribirse al canal y mis redes sociales, darle me gusta al video y compartirlo con quienes les puede interesar este caso. Gracias.